Alfredo Castro Muñoz estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. En esta misma universidad, el maestro estudió un posgrado en escritura creativa. Actualmente es docente universitario y esta entrevista se desarrolla en el contexto de un marco sumamente relevante para su trayectoria. En principio, déjenme decirles que él obtuvo la beca que otorga el programa de estímulos para la creación y el desarrollo artísticos de Coahuila, el PECTA 2026, en la categoría de poesía. Y recientemente también acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía Joven, Francisco Cervantes Vidal. Alfredo, pues qué gusto tenerte aquí en cabina, en Heraldo Radio, y desde luego con el gusto de que nos acompañes y de que te hayas dado el tiempo y el espacio para estar con nosotros esta noche. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Nava, muchas gracias. Pues me siento completamente halagado y contento de que me brindes aquí el espacio. Sabes que te estimo de muchos años atrás, de unos cuantos años atrás. Entonces, pues bueno, pues el hecho de que me consideres para venir por acá a tu espacio, pues me parece algo muy lindo y sobre todo pues a celebrar la creación, la literatura. Que justo este es el tema esencial, ¿no, Alfredo? Sí. Dado que, pues a mí me gustaría iniciar preguntándote, si nosotros te buscáramos tu perfil en alguna red sociodigital, Sí. ¿qué información encontraríamos? ¿Quién es Alfredo Castro Muñoz? Pues bueno, sí. Mira, si le pones nada más Alfredo Castro en Google, lo que te va a salir es, creo que un actor español. Creo que hay un cuate, alguna vez investigué, ¿no? Tienes un homónimo ahí. Sí, en España es un Ya. actor ya grande, de tener unos 70 años o algo así, como que es un actor ya consagrado. Pero pues allá en España o en Chile, no me acuerdo. Y se me hace que es de Chile. Ya. Pero bueno, pues como que el tipo es popular lejos de aquí. Pero bueno, ya si tú le pones Alfredo Castro Muñoz, pues bueno, te aparecen ahí algunas cosas, sobre todo poemas que he publicado, en diferentes lados, ¿no? Yo creo que lo primero que aparece, que seguramente es mi publicación más relevante, vienen los poemas de Punto de Partida de la revista del UNAM. Ahí vienen algunos poemas de una serie titulada Los Abducidos, que de hecho es mi libro más reciente. Y bueno, pues seguramente es lo que aparece. También viene de pronto ahí los poemas publicados en la plataforma Carruaje de Pájaros, y algunas otras publicaciones sueltas, seguramente las reseñas de libros de poesía que he publicado. Y si alguien hasta ese punto no se ha aburrido, pues le van a salir mis redes sociales. Cuéntanos, Alfredo, ¿cómo es que empieza este gusto por la escritura creativa y sobre todo por adentrarte de manera muy específica en este género, en el género de la poesía? Claro. Pues mira, yo creo que casi siempre lo atribuyo a dos cosas. Pues bueno, la primera y quizá la más convencional, la más fácil de explicar, es que cuando era niño, pues a mi papá le gustaba mucho escuchar música en inglés, particularmente el rock, ¿no? Entonces, pues bueno, yo de niño crecí con esas canciones y tal, y pues en algún momento me sentí muy interesado o atraído, ¿acaso? ¿Qué música en inglés era, Alfredo? Pues rock de los 80s, ¿no? Ahorita estoy pensando que escuchaba mucho a Kiss, a Bon Jovi, a Iron Maiden, a Scorpions, a ese tipo de bandas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que pasó fue que, te digo, me empecé a sentir como atraído, ¿no? Llamado de pronto por las canciones. Y yo tenía mucha curiosidad de saber qué querían decir estas rolas.
Entonces, pues lo que hacía, en lo que se me fueron muchas tardes de la infancia fue en ver las letras traducidas, ¿no? Porque no sabía inglés y bueno, ese era un primer problema. El segundo problema es que a veces, aunque ya las viera traducidas en español, a veces no sabía mucho de qué estaban hablando de todos modos. Entonces, como que esa exigencia que me ponía la música para descifrar el significado, como que un poco sí siento que me fue adentrando a ese lenguaje retórico y misterioso, ¿no? Que está por lo general encarnado en las letras, que son una manifestación de la poesía. Ahora, estoy pensando también que, bueno, pues esa fue una primera parte. La segunda, fue que cuando tenía unos 15 años o 16, eh, me operaron. Tuve una enfermedad en las venas. Bueno, pues en la circulación de la sangre tuve una operación. Y pues nada, pues que estuve ahí oílo, como 2 meses en cama. Que tuve que guardar reposo. Y pues nada, como no tenía mucho que hacer, me puse a leer poesía. Bueno, me puse a leer. En particular, mi papá tenía guardado un libro de Jaime Sabines. Un libro muy extraño, por cierto. Digo extraño porque la editorial es Grupo Telmex. Que yo a la fecha nunca he vuelto a ver un libro publicado por Grupo Telmex. Seguramente debe haber, pero yo no sabía. Entonces, pues nada, pues ahí está ese libro de Grupo Telmex, de Jaime Sabines, y lo empecé a leer, ¿no? Y híjole, pues fue una fascinación, fue una revelación, y cuando te podría decir casi que lo acabé en una noche, seguramente fue más, pero vamos aquí a dramatizar que me lo eché en una noche, y cuando lo cerré dije, bueno, yo quiero hacer algo así. ¿Qué fue lo que te atrapó de ese libro? ¿Qué habrá sido? Pues mira, yo pienso que, mira, pues eran poemas y te digo, ya tenía más o menos este gusto, ¿no? Por el lenguaje lírico, por lo que te comentaba hace rato de las canciones. Y entonces, por lo mismo que leía canciones y que toda la primaria y la secundaria me habían dicho que la poesía era rimada y todo eso, yo me acuerdo mucho que estaba leyendo el libro y estaba esperando encontrar rimas en el libro. Como que un sentido métrico, ¿verdad? Tradicional, como el que nos enseñan de la poesía. Pero me acuerdo que en este afán de estar buscando ese tipo de lenguaje, pues no, Jaime Sabines, pues ciertamente es de los primeros que uno se entera que escribe en verso libre y que la rima y la métrica pues le vienen un poco indiferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, para mí era como una escritura muy rebelde de pronto, ¿no? Y sobre todo que el lenguaje que yo veía en Sabines era un lenguaje que al mismo tiempo de que era directo, de que decía las cosas sin tanta vuelta, al mismo tiempo era misterioso, ¿sabes? Al mismo tiempo sabía que no, que lo que estaba leyendo no era la única lectura, digamos, latente en el texto, sino algo me decía que había algo mucho más profundo en todo eso. Entonces yo pienso que eso fue lo que me atrapó mucho de la poesía en general, ¿no? Yo pienso que la buena poesía es esa justamente, la que revela una lectura íntima, personal, misteriosa, sugerente. Ahora bien, ahora bien, Alfredo, en ese sentido, tú hablas de una poesía, de una obra, de un libro misterioso. ¿A qué te refieres cuando hablamos de un libro en esta tesitura? Es decir, con un adjetivo así. Y sobre todo pensando pues en que ese libro es una obra del maestro
Jaime Sabines, un grande entre los grandes. Sí, mira, pues me atreví a usar el adjetivo misterioso, siendo que no creo que sea un adjetivo muy recurrente para la poesía de Sabines, siendo que es muy clara, que es muy directa, que es muy conversacional, pero voy a intentar sostener ese calificativo que le puse, porque como que lo que quiero decir es que siento que en todo poema hay un misterio envuelto en él, ¿no? Me parece que la poesía en sí misma es misteriosa, ¿no? ¿Por qué? Porque un poco indaga en lo individual de uno, indaga en la parte inconsciente, quizá espiritual, podría decirlo así, de forma muy barata. Pero sí, yo creo que el descubrir la poesía nos hace entrar a un reino que creemos desconocido, pero que al mismo tiempo nos resulta bastante familiar. Hay algo de nosotros mismos que creamos perdido y que de algún modo encontramos en el poema. Y en ese caso, después de esta experiencia, ¿qué fue lo que vino, maestro? Pues bueno, lo que vino de ahí fue pues empezar a ensayar poemas, ¿no? Lo que vino fue comenzar a hacer ejercicios de escritura, estaba todavía en la prepa, me acuerdo, y pues bueno, tomaba los cuadernos y en las partes de atrás estaba ahí escribiendo todo el tiempo, o lo más que podía. Procuraba siempre, o bueno, hasta la fecha, procuro tener siempre un cuaderno a la mano, ¿no? Para escribir algo, lo que sea. Y en ese tiempo, pues bueno, empezó esa costumbre, escribía en los cuadernos, quisiera decir que tenía un diario, pero ciertamente no lo tenía, eran los cuadernos al principio, ¿no? Los cuadernos de matemáticas, de historia, de español. Ahí estaban los primeros poemas. Luego sí, creo que en algún momento ya compré un diario que era más bien un blog de notas de esos amarillos, si los has visto, ¿no? Ahí estaban los poemas, pues empecé a hacer cartas de amor a las chavas que me aturdían en ese momento. Y bueno, pues creo que de ahí empezó la inquietud por la poesía, empezó pues el llamado, diría. Y pues un maestro que tenía ahí en la prepa me recomendó ir al taller del Teatro Isauro Martínez, pero que en ese tiempo estaba coordinado por Saúl Rosales, por el maestro. Y bueno, afortunadamente hoy día puedo decir que Saúl es muy buen amigo mío, creo que nos saludamos con bastante gusto, nos escribimos de vez en cuando. Y ahí lo conocí a Saúl y él como que fue de los primeros que me dio unas precisiones, ¿no? Desde lo que es la poesía contemporánea. Y ahí, pues bueno, seguí yendo a talleres como hasta la fecha lo hago. Y un poco hacia ahí fue mi formación, sobre todo leyendo mucho, ¿no? Comencé a leer mucha poesía hasta la fecha. Creo que es algo que no dejo de hacer. Procuro no salir sin un libro de poesía incluso. Hay géneros diversos, la novela, el cuento, el ensayo, incluso, Sí. que luego pueden hacerse híbridos, ¿no? Sí. Con escritura de no ficción. Claro. En particular, ¿por qué la poesía, Alfredo? ¿Por qué la poesía, en ese sentido, Sí. fue el elemento que activó tu inteligencia creativa para desarrollar tu obra? Pues, no sé, fíjate, digo, te imaginarás que no es la primera vez que me hacen esa pregunta y yo creo que cada vez es más difícil contestarla. Mira, como que lo más honesto que te puedo decir es que fue una especie de instinto, ¿no?
eh, simplemente sentí una especie de llamado. Mira, yo quisiera decirte que yo escogí la poesía, pero no es cierto. Yo pienso que la poesía me eligió, ¿no? La verdad, híjole, pues no sé, bueno, digo, ya siendo un poquito más racionales, menos cursis, sí te diría que en la poesía he encontrado cierta libertad de expresión, ¿verdad? He encontrado que la herramienta del lenguaje me parece, en mi experiencia, que se amplifica. Tengo más posibilidades en el poema que en la narrativa o con el texto informativo, ¿no? Me parece que la poesía propone universos nuevos, ¿no? Claro que la narrativa también lo hace, el cuento, el ensayo, ¿no? Me parece que el ensayo renueva siempre la realidad, pero en mi experiencia la poesía es la herramienta que he tenido para intervenir el universo. Yo recuerdo, y esto quisiera que solamente lo planteáramos como una breve introducción antes de irnos al corte del primer bloque, de la primera pausa. Yo recuerdo una película legendaria protagonizada por Robin Williams que se tituló La Sociedad de los Poetas Muertos. Uh-huh. Y justo al escuchar tu conversación, recordé una de las frases más memorables que creo yo tiene esa película, sí, esa historia, uh-huh, en donde Robin Williams, personificando al profesor Keating, le pregunta, sí, a los muchachos, le pregunta a su clase, era una escuela solamente para hombres, ¿no?, la que se presenta en la historia, y de lo que creo, ¿no?, me remite pues a lo que has planteado sobre tus inicios en la poesía, es que les lanza una pregunta y les dice, ¿por qué poesía? ¿No? ¿Para qué creen que sirve la poesía? Hay varias respuestas, obviamente, pues, erróneas desde el punto de vista del profesor, y él les dice, no se compliquen, ¿no? La poesía se hizo para conquistar a las chicas. Y luego entonces tú dices, mis primeros retazos, ¿no?, por así decirlo, de poesía, pues tenían que ver con eso, claro, con la afectividad. Uh-huh. Luego entonces, de manera breve, Alfredo, ¿cómo es que se activa esa energía a través de la poesía, ¿no? Y encuentras una fuente de inspiración, encuentras un campo de destinatarias en ese sentido. Sí, bueno, pues lo que pasa es que, mira, luego, mira, a mí esa película de pronto no me encanta, ¿no? Pero sí recuerdo esa escena, obviamente, y luego pasa algo más adelante que les dice que escribimos poesía porque somos miembros de la raza humana. Eso siempre me ha parecido muy adorable y muy entrañable, yeah, la verdad, justo después de que les dice eso, me parece. Y mira, lo que pasa es eso, sí, porque somos miembros de la raza humana y precisamente, pues bueno, cuando escribo estos primeros poemas, destinados al romance, pues tendría 15, 16 años, 17 y en esa edad, pues bueno, me parece que es tu único apuro, ¿no? Recibir atención de ese tipo, ¿no? Es como una preocupación muy grande que creo en esa edad y bueno, o sea, yo creo que la poesía es así, ¿no? La poesía responde a esas inquietudes. Y si lo analizamos de esta forma, todos los poemas y los cantos antiguos de toda civilización humana responden a eso, responden al amor, a la muerte, a la amistad, a la hermandad, a la religiosidad, a los astros, al cielo. ¿Por qué? Pues porque son inquietudes meramente humanas, ¿no? Son cosas que por más o por menos que avancemos como civilización, siguen vigentes.
en nuestra inquietud. Y vaya que así, ¿no? Así se plantea Sí. la poesía como una obra, como el producto de una inteligencia creativa humana y demasiado humana. Pues vamos a concluir este primer bloque, querida audiencia de Heraldo Radio. Recuerden, estamos en Viernes de Semblanza a través de Frente Laguna, conversando con el maestro Alfredo Castro Muñoz. Él ha llevado a cabo un trayecto muy exitoso en el ámbito de la poesía, en el ámbito de la creación artística. Es nada más para mencionar algo de sus logros, de su trayectoria. Es docente universitario en la Universidad Autónoma de Coahuila, de manera específica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y también les cuento que él es parte este año del programa de estímulos y de creación y el desarrollo artísticos, el PECDA 2026 de Coahuila, en el género de poesía, en la categoría de poesía. Y también, de manera muy relevante, ha sido acreedor al Premio Nacional de Poesía Joven en este año. Así que pues no se vayan, mantenemos el hilo de la conversación. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Esto es De Frente Laguna, viernes de Semblanza. Muy bien. 3, 2. Adelante. Si usted ha sido abducido, es posible que 1. Pueda interpretar mensajes cifrados en la sombra de los pájaros. 2. De vez en cuando escuche un zumbido en sus orejas que lo haga sentir pavor por las moscas y otros intrusos de su habitación. 3. Vea luces en la cochera como los ángeles de Ezequiel, o que al igual que San Francisco le sean obsequiadas las heridas de Jesús. 4. Debido a la falta de gravedad, pueda sentir que la noche es un estanque y que usted no sepa nadar. 5. Deje de encontrar formas absurdas en las nubes y encuentre más bien patrones geométricos. 6. Comprenda que las estrellas no se parecen a los ojos de nadie, que no son trazos de los dioses, solo señales de advertencia de una amenaza que aún no entiende. 7. Encuentre la fragilidad en el pacto del sol con los árboles. 8. Busque círculos en los maizales, círculos en los aleros, círculos en los techos de su colonia, círculos en los parques, cuando dejen de jugar a las escondidas, círculos en sus esfuerzos inútiles por buscar círculos en sus sueños húmedos, círculos en la voz de los gatos, círculos en la muerte, círculos en los ojos de los ciegos, círculos en los días de octubre, círculos en la profecía de sus manos. 9. Entienda que es inútil, por más que lo pida, no se lo llevarán de nuevo. Y pues justo hemos regresado en este segundo bloque de este episodio de Frente Laguna en Viernes de Semblanza, escuchando esta poesía del maestro Alfredo Castro Muñoz. Danos el contexto de esto que nos acabas de compartir, por favor, maestro. Bueno, mira, esto que acabo de leer pertenece al libro más reciente que publiqué de forma electrónica. Que publicaron mis amigos de Ediciones O, allá en Yucatán, de un libro titulado Los Abducidos. Es un libro que se publicó originalmente en la revista de la UNAM, en la revista Punto de Partida, en 2024. Y ahora en 2026, en abril, si no me equivoco, Ediciones O hace esta edición digital. Y bueno, pues es básicamente lo que he estado trabajando en 2024 a la fecha, que es poesía, pues lo que en la presentación de este libro bien llamaron poesía de especulación, que es poesía que tiene que ver con situaciones fantásticas, ¿no? En este caso, con abducciones alienígenas. ¿Y de dónde surge la idea de crear esta dimensión, este universo? Sí, mira, pues
Surge de una tarde de estar aburrido. Estaba en mi casa un día de estos de la pandemia, creo que no sé, que no podía salir ni nada. Bueno, no, ya había pasado como, digamos, la etapa crítica, pero pues uno ya estaba acostumbrado a estar en casa, ¿no? Y fue más o menos en 2023 que estaba un día viendo un video en YouTube sobre, pues era como un listado de casos, ¿no? Donde mencionaban a personas que han sido desaparecidas de forma inexplicable. Entonces, pues había casos muy extraños, ¿no? Muy locos y casi todas las explicaciones que tenían que ver con la desaparición de estas personas tenían que ver con abducciones alienígenas, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse a pensar, qué grave, ¿no? Qué grave que en este mundo siempre estamos, que en este mundo la pérdida siempre está al acecho, ¿no? Me parece que siempre estamos a punto de perder a alguien por una enfermedad, por su edad, ¿verdad? Porque se muda a otra ciudad, a otro país, porque las situaciones laborales cambian, etcétera, ¿no? Siempre estamos a punto de perder a alguien por cuestiones terrestres o terrenales, digamos. Y el hecho de que, aparte de las situaciones terrenales, todavía exista una situación eh, cósmica por la que podamos perder a alguien. Imagínate, ¿no? Me parece muy loco, ¿no? Estamos Entonces, en el total desamparo, maestro. sí, estamos perdidos. Entonces, yo dije, bueno, al final de cuentas es una pérdida, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad es que en ese poema, en estos poemas de los abducidos, estaba intentando ensayar sobre la ausencia, sobre la pérdida. Y como que, digo, están aquí los alienígenas y todos estos personajes de por medio, pero al final de cuentas son una excusa, ¿no? Para hablar de algo mucho más humano que es la pérdida, ¿no? Que es algo que siempre nos preocupa, o bueno, que por lo menos a mí me conmueve bastante. Hablas de poesía de especulación. Sí. ¿Cómo la entendemos? Ah, bueno, ya a partir de lo que nos Sí. acabas de compartir, pues Claro. está muy claro, ¿no? Pero, ¿cómo lo definirías tú Pues mira, conceptualmente? sí, que también para mí es un término nuevo. Yo no había etiquetado mi literatura de esa forma. Es una etiqueta que más bien me asignaron y que la verdad no reniego de ella, ¿no? Yo pienso que siempre tenemos que renegar de las etiquetas, pero bueno, en este caso la voy a admitir. Pues mira, yo voy a definirla como esta poesía que utiliza como recurso la aparición de elementos sobrenaturales, ¿no? Entiendes, alienígenas, fantasmas, demonios, todas estas cosas de las que no tenemos mucha certeza que, que existan. Digo, ya sé que suena un poco aquí loco, ¿no? Pero bueno, pues, así es la literatura, ¿no? Así siempre ha sido. Y en ese sentido estamos hablando de que no hay imposibles, maestro. Sí, claro, mira, sí, justo lo que hablábamos en el bloque anterior, pues es otro motivo, ¿no? Por el que la poesía me convence más que otros géneros, porque ciertamente hay una imposibilidad en la poesía, eh, pero es una imposibilidad que se abraza, ¿sí? Que se renueva, que se nombra de una forma que creo en otros géneros a veces no es tan palpable. Ahora bien, hablemos de este trayecto, maestro Alfredo Castro Muñoz, que te lleva a obtener este estímulo económico, este apoyo Sí. del PECDA, del Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artísticos 2026 en Coahuila. Sí. ¿Cómo es que empiezas a emprender este trayecto y llegas a esta etapa? Pues mira, el PECDA es una beca que se da en Coahuila desde hace muchos años. Yo he intentado obtenerla unas 4 o 5 veces.
La primera vez que lo obtuve fue en 2023, con un poemario precisamente que se llama Esta forma tan tuya de no ser un fantasma, del cual estaría padre leer ahorita unos poemas, porque a la fecha no se ha podido publicar ese poemario, entonces si hay un espacio para encarnar esos poemas, pues estaría padre. Entonces, pues están los poemas estos de esta forma tan tuya de no ser un fantasma, en los que justamente hice un proyecto sobre poesía a propósito de hechos sobrenaturales registrados en medios periodísticos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la verdad es como ahorita lo mencionaste, pues es un estímulo económico, la situación está cardíaca, entonces pues hay que aprovechar esos estímulos siempre que haya, ¿no? De ahí volví a intentar participar en 2025, ese año no se me otorgó la beca, cayó en otras manos, y en 2026 lo volví a intentar una vez más y cayó por segunda ocasión. Y ahora el proyecto con el que pude ser acreedor a la beca es un proyecto que se llama Desveladas de Dios, en donde estoy haciendo un poemario, un libro de poemas, pues, a partir de la vida de las monjas en Coahuila. Es un poco menos sobrenatural, ciertamente, digo, inevitablemente voy a instalar alguna atmósfera sobrenatural en alrededor de las monjas, porque me conozco, pero no, la verdad es que estaba intentando hacer un ensayo sobre la vida de ellas, ¿no? De ellas como religiosas y como habitantes del desierto, ¿no? Parece muy interesante, como que en lo social, su vida, su forma de habitar Coahuila. Entonces, los poemas irán sobre eso, ¿no? Digo, para hacerlos tendría primero que entrevistarlas y conocerlas, acercarme a sus espacios, ¿no? Con el respeto que merecen, obviamente. Y pues bueno, hacer poemas a partir de ello. Porque ahí me parece que está este gran diferencial, ¿no? Uh-huh. Es decir, el punto de vista, maestro. Sí. Tomando en cuenta de que se trata de mujeres que llevan a cabo un apostolado, Sí. pero me parece que ese es el componente más atractivo del planteamiento que nos haces, ¿no? Con esta obra, dado que se trata de mujeres entregadas a un apostolado de tiempo completo, que viven hasta cierto punto recluidas, ¿no? Pero que salen también a la realidad para hacer servicio, para trabajar por los demás. Exacto. Pero justo ello, maestro, el hecho de que su actividad se desarrolle en un desierto. ¿Cómo te imaginas este desierto, este entorno, este escenario en el que ellas desenvuelven su actividad cotidiana? Pues mira, la verdad es que no quisiera apresurarme como que a decir mira, esto es así, ¿no? O sea, ellas operan de esta forma, en este contexto en particular. Porque ciertamente la investigación no la he empezado como tal, ¿no? Digo, para poder presentar ese proyecto, claro que tuve que investigar algo, sobre su vida, sobre sus quehaceres, tales cosas, ¿no? Lo que quiero decir es que me interesa trabajar sobre ellas precisamente porque me parece que es una comunidad alternativa, reducida quizá, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, que me parece que cada vez hay menos integrantes. Y bueno, o sea, es eso, ¿no? Me interesan las vidas alternas, las vidas diferentes, las vidas que no se parecen demasiado a las nuestras. Y creo que son dignas de nombrarse. Eso es lo que quiero llegar con este trabajo. Porque luego pareciera, Alfredo, que se trata de un grupo muy pocas veces visibilizado, ¿no? Me parece que sí. Parece que sí. Y en ese sentido, ¿cómo te imaginas el proyecto? Es decir, ¿cómo te imaginas el final de ese proyecto? Si nos puedes adelantar algo, es decir, Claro. ¿qué es lo que está Sí. en la construcción, ¿no? Que estás proyectando para alcanzar el objetivo final de la conclusión de esta obra?
Sí, claro, pues bueno, al final lo que espero es concluir un libro de poemas, ¿verdad? Por ahí tengo el planteamiento de hacer entre 70 y 80 páginas, en donde, bueno, se pueda realizar una suerte de crónica sobre su vida, sobre sus quehaceres, sobre sus preocupaciones, pero sobre todo me interesa, digamos, al paralelo a esta crónica, hacer un registro de sus emociones y de su percepción de, del mundo, ¿verdad? Por eso lo decía ahorita, ¿no? Me interesa los ojos de ellas como ojos de otra persona que ve Coahuila, que ve Torreón, ¿no? Creo que es importante saber cómo ellas ven la ciudad, el estado, el mundo, al final de cuentas, el universo. Antes de continuar con la entrevista, maestro, yo te pediría, si es posible, que nos compartieras otra lectura. ¿Cuál poema pudiéramos estar en unos segundos más escuchando? Sí, mira, como te decía ahorita, quisiera leer de este libro inédito Bien, bien. que se llama Esta forma tan tuya de no ser un fantasma. Mira, voy a leer un par de poemas medianos. Adelante, adelante. Uno llamado Cuatro Caminos. Este, sí, bueno, voy a leer este que se llama Cuatro Caminos, que escribí precisamente porque me cayó como anillo al dedo. Que escribí cuando, no sé si te acuerdas, que hubo un caso en el que alguien dejó un auto abandonado ahí en Cuatro Caminos, en el Oh, sí, estacionamiento. sí, 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 Y, sí. y entonces pues se empezó a hacer mucha especulación, ¿no? A decir, ay, cabrón, pues que... Años Sí, duró ese automóvil ahí, ¿no? sí, Al sí, sí. menos 2 o 3 años, según No, las hombre, historias. 13, 13 años. 13 años. 13 años. Entonces, justamente cuando se da ese suceso, me dan la beca y dije, tengo que escribir sobre esto. Digo, es como un regalo del cielo, ¿no? Que llegue este caso. Entonces, Y así se llama, Cuatro Cuatro Caminos, Caminos, ahí se llama justo porque ese auto permaneció Ajá, durante 13 años sí, en el estacionamiento subterráneo de esa plaza comercial, de Simaco Cuatro Caminos. exacto, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, voy a leerles este poema que se llama Cuatro Caminos, dividido en cuatro partes, pues porque son cuatro caminos, ¿no? Entonces, bueno, Cuatro Caminos, uno. He caminado 13 años en círculo. Puede que hoy recuerde en dónde dejé las llaves. Tome de nuevo el auto y siga el camino hacia un círculo más grande. 2. Escogí el camino más largo que tenía para volver. Olvidé cómo echarme de reversa y cómo echar de reversa mi vida. Olvidé que el retrovisor es una máquina del tiempo. Prefiero decir no sé dónde quedé. Que el auto no tenga que llevarme de nuevo. Amputarme el auto. Seguir a pie. 3. Mi auto es el fantasma de un camino sin luminarias. Soy un fantasma en el parabrisas y en el asiento del piloto me quedé dormido conduciendo y llegué al sótano de un centro comercial. Se trata de un modelo platina de Nissan con las placas FD 9098, el cual permanece estacionado en el apartado G5 del estacionamiento de la plaza con visibles deterioros en el cuerpo del carro. Mi auto se está durmiendo con los vidrios arriba y todavía queda una parte de mí muy adentro que se asfixia. A sus familiares igual nunca los volvieron a ver ni saber nada de ellos. Fue como si la tierra se los hubiera comido. Hay caminos que nos llevan hasta aquí. Ningún sitio. Ningún sitio es el sótano del centro comercial. Un estacionamiento de noche. Un panteón con las tumbas abiertas. Una parte de mí guardada en un cajón de líneas amarillas. El caucho derrapando en donde alguien se sabe perdido. Algo de mí entre los muertos. Un boleto de salida sin pagar. Impresionante, ¿no? La manera de, al escucharte, ir imaginando ese automóvil, ¿no? Y entonces ahí me surge una duda, ¿quién es el personaje central, maestro? ¿El personaje central de la historia es el automóvil o es
este dueño que se ha convertido en un fantasma, Sí, claro. que jamás regresó por él. Sí, claro, mira, tristemente sí, cuento la verdadera historia del auto, pierde todo chiste, y No, desde toda luego, fantasía, desde luego, desde luego mira, luego tuve la oportunidad de hablar con una de las autoridades máximas de Cuatro Caminos, con la señora Gaby Nava, con la cual le mando un súper saludo, y me contó la historia del auto, y mira, no le quiero contar, digo, para no comprometer a Gaby, y sobre todo porque pierde toda la magia esto, ¿no? Entonces, mira, No, yo, desde sí, luego, sí, desde luego. yo hablo con Gaby, le digo, oye, pues fíjate que pues esto así, el carro, y me dice, anda, no, pero eso es una mensada, y me cuenta, digo, újole, no, pues no está tan místico como yo lo esperaba, pero, mira, lo que pasó fue que yo quise aprovechar toda esta especulación que se hizo a propósito del auto, Exacto, exacto. y entonces, mucha gente decía de que no, es que el dueño falleció, y es un fantasma ahorita, y no sé qué, y justamente, pues, yo me quise casar con eso, ¿no? Decir, bueno, y si es un fantasma que está en el auto, ¿no? Para esto justamente había leído un cuento de este autor estadounidense, R.L. Stein, donde justamente habla de un espíritu atrapado en un auto. Entonces, bueno, pues aproveché esta lectura que traía fresca, aproveché la especulación que se estaba haciendo, el diálogo que había en las redes, y dije, bueno, voy a hacer el poema sobre un fantasma que está en un auto, ¿no? ¿Qué pensaría, no? ¿Cómo va a pasar el tiempo en un estacionamiento, en un subterráneo, justamente? Ahora, es fenomenal la historia, Sí, porque como a partir de un objeto que está ahí inerte, ¿no? Logras construir esta escena, logras construir la secuencia de una historia que sí, si bien basada en la especulación, nos permite adentrarnos en esta dimensión, en este universo de lo posible, para entender y comprender por qué ese auto ha permanecido abandonado ahí en el estacionamiento subterráneo de Cuatro Caminos sí. durante 13 años. Fenomenal, te felicito, me Muchas gracias. embebí con la historia y me parece mágica, me parece maravillosa. En esta parte que nos resta del programa, maestro Alfredo Castro, cuéntanos cómo es que llegas a lograr este Premio Nacional de Poesía Joven y que desde luego pues le da una relevancia superlativa a tu trabajo Muchas como gracias. creador, como artista y que sin duda alguna pues marca un hito, una historia importante en el ámbito en general de la creación, de la cultura, de la expresión artística en la comarca. Claro, mira, bueno, lo que pasa es que pues, aquí en México hay varias convocatorias en donde se premia la literatura, en este caso la poesía, y el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal, pues es un premio que otorga el Estado de Querétaro a nivel nacional, y en el que ellos, pues bueno, premian la creación joven de, de poetas. Es un premio que tiene unos 25, 26 años, si no me equivoco, y es de cierto prestigio, me voy a atrever a decir con la humildad que se pueda. Y bueno, pues este año me tocó, ya había participado un par de veces y pues bueno, no me había tocado la oportunidad de ser acreedor. Sin embargo, pues este año, bueno, pues bueno, resulté ser el ganador, con un libro titulado Las últimas palabras de Calvin Parker Jr., un poemario que sigue la línea anterior de los abducidos, que es el tema de las abducciones, solo que en particular hablo de una abducción en particular, no de varias, sino, digamos, en este caso hay un solo abducido, el cual se llama Calvin Parker Jr., que es un hombre que afirma ser abducido en el lago de Pascuabola, en Mississippi, en 1973, si no me equivoco. Entonces, a partir de ese testimonio que yo vi, y que lo vi en Netflix, lo vi fue casi una ocurrencia esto, pues no sé, el caso me impactó, me gustó la narrativa de ese suceso, y dije, bueno, voy a hacer poemas a propósito
este evento. Y en ese sentido, para ti, maestro, ¿cuál fue la parte más difícil, más compleja de construir esta obra? Y también, ¿cuál fue la parte más gratificante? Pues bueno, por supuesto que la parte más gratificante fue haber sido acreedor al premio, ¿no? Digo, esas cosas pasan muy poco en la vida, la verdad. Yo conozco escritores muy buenos que incluso ellos a veces batallan en conseguir estos reconocimientos y no lo digo de forma ahí tonta, grosera. Yo, o sea, tengo muchos años aplicando estos concursos y apenas la primera vez que me llega un concurso de este tipo, un premio de este tipo, perdón. Y pues bueno, eso diría que definitivamente sí es lo más gratificante. Quisiera decirte, no, pues que ver el poema hecho y todo, pero bueno, o sea, eso es parte de la creación, es parte del oficio. Y lo más complicado definitivamente fue que fue un libro que yo me exigí mucho hacer, ¿sabes? Fue un libro que sobre todo constó de ejercicios literarios. Yo creo que creo que es la primera vez que lo digo. Empecé a escribir ese libro en un momento que le llaman de crisis creativa. Es decir, tenía semanas y más que meses sin nada que decir, sin nada que proponerme. Entonces dije, bueno, a ver, voy a ser un poquito más disciplinado, más responsable con mi escritura. Y dije, bueno, voy a escribir sobre este caso y voy a obligarme a escribir un poema diario eh, sobre el tema, ¿no? Y otra cosa, estaba yo leyendo un libro del poeta regimontano Armando Araníz Pulido. Y también otra cosa fue, por cada poema que lea de este libro, voy a escribir un poema sobre Calvin Parker Jr. Entonces, pues acabé con un libro de casi 100 poemas, los cuales la mitad fueron desechados. Y los 53 que me quedaron, que creí más adecuados, fueron los que estuve trabajando un mes más o menos y los convertí en este libro que se llama Las últimas palabras de Calvin Parker Jr. Pues nada, sale la convocatoria en mayo, si no me equivoco, y pues bueno, me dediqué a terminar de corregir el libro, que es otra parte muy complicada, a juntar los documentos que pedía la convocatoria y bueno, mandé el proyecto pues ya terminado. Y en este caso, maestro Alfredo, ya en la parte final del programa, ¿nos podrías compartir un fragmento de este libro, Sí. esta obra que te hace merecedor al Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal? Sí, nada más dame un segundito. No, adelante, Sí. adelante. Porque, recuerden, no, querida audiencia de Heraldo Radio Laguna, 104.3 de frecuencia modulada, esta noche estamos conversando con el maestro Alfredo Castro Muñoz, lagunero, licenciado en comunicación, maestro en escritura creativa, docente universitario y quien ha sido merecedor de este Premio Nacional de Poesía Joven. Sí, mira, muchas gracias por el apunte. Voy a leer aquí unos 3 o 4 poemas, porque este libro tiene la cualidad de que los poemas son muy breves. A diferencia del anterior, que son más bien largos, aquí son poemas muy breves. Adelante. Entonces, mira, por ejemplo, que voy a ponerle poema de la página 5, porque está en la página 5, porque son poemas que no están titulados. Dice, mi vida se ha vuelto un telescopio que despliega sus enormes espejos frente a un planeta que no quiere ser encontrado. Y si alguien me está viendo, desde el telescopio me pondrá su nombre o el nombre del telescopio. Poema de la página 6 dice, esta noche escucho murmullos salir de los focos. El foco de mi cuarto puede verse en otra parte de la galaxia. En otra parte de la galaxia, alguien pensará que hay algo de la noche muy parecido a ti. Siguiente poema de la página 7 dice, parte importante de la noche
es la ambulancia que atraviesa la cuadra. Parte importante de la noche es quien se despierta y siente alivio de no ser a quien busca la sirena. Parte importante de la noche es la vigilia y las voces que provienen de algún sitio. El eco de los pasos de otro tiempo. Parte importante de la noche es el llamado de la estrella que parpadea y nos dice, busca en otro lado. Y voy a cerrar con este poema que me atrevo a decir que creo que es lo mejor que he escrito en mi vida, que es una serie, que es como una lista de cosas que pasan. El mundo y sus relámpagos, la isla de los muertos y sus exiliados, un barco y su sombra, el minutero de la casa de mi abuela y la longitud de la noche, las inundaciones y el inicio de la marcha, mis oraciones y tus ojos cerrados, las palabras que pusieron en mi boca y lo que Dios entienda, una decisión espiritual y el camino incorrecto, una techumbre y el sonido de un ave caminando, la clave de sol y la música de lo que pasa, un objeto volador no identificado y la última vez que te vi, el relámpago y los mudos. Pues muchas gracias, de veras, maestro Alfredo Castro Muñoz, por compartirnos fragmentos de esta gran obra que ha adquirido relevancia a nivel nacional por este premio, el de Poesía Joven, que correspondió a este gran logro, ¿no? Haber sido premiado como el mejor trabajo presentado dentro de este certamen, el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal. Estamos llegando al final del programa. Cuéntanos con qué nos vamos, maestro. Pues pues con mucha gratitud, José Carlos, por dejarme estar acá en tu programa. Y pues bueno, yo quiero mandar unos saludos, si se puede, ¿verdad? Aprovechando el espacio, mando un saludo a mis papás que están al pendiente de esta transmisión. Mando un saludo a mi novia, que también siempre está al pendiente. Y ahora, mando un saludo especial para Alan y Mar, que están felices porque es viernes y me están escuchando en este momento. Entonces, pues bueno, mando un saludo para ellos, para Joanis, para mi amigo y para mi novia Ceci, ¿verdad? Que ella es la que me hace fuerte y la que se puso más feliz, quizá más que yo, por haber ganado este premio. Y justo ahí, pues entendemos una de tus fuentes, claro, de inspiración, sin por duda supuesto. alguna. Muchas gracias, maestro. Gracias de veras por conversar y compartir esta noche en Viernes de Semblanza con la audiencia, con la legión leal, la legión más leal, más fiel de Heraldo Radio, la legión nocturna de este programa de Frente Laguna en Viernes de Semblanza. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos el mejor de los fines de semana. Nos estaremos reencontrando en el futuro, el próximo lunes, en punto de las 21 horas. Hasta entonces, cuídense mucho. Hasta muy pronto. Hasta siempre.